TikTok y de las diferentes plataformas digitales. En la noche de hoy retomamos nuestra programación entre amigos y tenemos la cordial presencia del doctor Giovanni Anguisaca, jurista de la localidad de la ciudad de Loja y candidato a concejal por el movimiento Acción Regional por la Equidad. Doctor Giovanni, bienvenido. Gracias, mi estimado doctor Marín. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias también a Cuxibamba Estéreo por permitirme dirigirme a la ciudadanía y a través de este medio digital poder hacer conocer la verdad de los hechos para que no exista alguna duda, alguna confusión en los temas que corresponden a precandidaturas, especialmente del movimiento ARE, Centro Democrático, porque la única forma que se pueda prevalecer es diciéndole la verdad al pueblo de Loja, la provincia y el país, porque no puede ser justo y necesario de que se esté que a través de medios radiales, televisivos, como también las redes sociales, se ponga en duda una candidatura que se encuentra consolidada y que tiene el apoyo mayoritario de los ciudadanos del Cantón Loja. Por eso es importante aclarar este punto de vista en razón de que tenemos que trabajar de una forma muy democrática, muy seria, muy responsable, y para eso es importante aclarar ciertos puntos que tal vez en los medios radiales, digitales y televisivos se ha dado una información de que afecta o puede afectar una precandidatura que es la del doctor José Bolívar Castillo. Saludamos una vez más a nuestros fraternos seguidores en TikTok y de las diferentes plataformas digitales por las cuales se transmite esta programación entre amigos. Desde el CEP de Cuxibamba Estéreo, recalcando que las opiniones vertidas en esta programación son de absoluta responsabilidad de quienes las emitimos, en este caso de nuestro invitado y de quien está conduciendo esta programación. Saludamos a los lojanos que se encuentran en la Unión Americana de los Estados Unidos de Norteamérica, de igual manera a los lojanos que siempre nos están saludando y que, como hemos dicho en veces anteriores, por diferentes circunstancias de la vida, han salido de nuestra querida ciudad de Loja. A nuestros amigos que se encuentran en Italia, en España, en Francia y en todos los países de la comunidad de la Unión Europea. Así también saludos cordiales a los lojanos que se encuentran en las diferentes provincias de la República del Ecuador. Su sintonía es la que nos fortalece para seguir dando continuidad a esta programación, en especial que se transmite por TikTok. Un like, una opinión, una observación, un cuestionamiento que ustedes los crean conveniente para mejorar esta programación. Una vez más, saludando a nuestro invitado, al doctor Giovanni Anguisaca. Doctor Giovanni, en efecto, se acerca un evento político electoral, el mismo que se finiquitará el 29 de noviembre de este año 2026. Ha causado conmoción y interrogantes en la ciudadanía, en el vecindario del Cantón Loja, respecto de la aspiración a la alcaldía por parte del doctor José Bolívar Castillo, quien está participando en esta lid política, y corren rumores, criterios jurídicos sobre la participación o no participación del doctor José Bolívar Castillo en las elecciones, e incluso se especula
de que, si bien es cierto, podrá participar en estas elecciones como candidato a la alcaldía del Cantón Loja, pero que cuando de ser favorecido con la votación mayoritaria del pueblo lojano, no va a poder posesionarse como alcalde. Giovanni, tú eres jurista de muchos años y tienes experiencia política, también ya has representado en algunas ocasiones en designaciones de elección popular y estás empapado en este asunto. ¿Cuál es la realidad del aspirante a la alcaldía José Bolívar Castillo cuando se dice que existen glosas e incluso una certificación de relaciones laborales que no le permitiría, obstaculizaría y bueno, una serie de asuntos jurídicos? Mire, doctor Marín, usted dijo el programa es entre amigos, ¿no? Sí, estamos entre amigos. Hay que decir la verdad de los hechos a fin de que los ciudadanos tengan claro el panorama de lo que se ha generado, se ha venido generando y lo que se puede generar en lo posterior. Usted recordará que en meses anteriores, antes de estar en precandidaturas, cuando ya sonaba el nombre del doctor José Bolívar Castillo como un candidato o aspirante a la alcaldía de Loja, hubo un primer momento. Y en ese primer momento, ¿qué se vendió a través de las redes sociales? Que el doctor José Bolívar Castillo ya no podrá ser candidato porque es de la tercera edad. Está viejito. Si revisamos la constitución política, la constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008, en ninguno de los articulados prohíbe el derecho de elegir y ser elegido. Tampoco limita el derecho de participar en este caso. Entonces, por lo tanto, dentro del marco constitucional, el doctor José Bolívar Castillo no tiene impedimento en el tema puntual, porque es de la tercera edad y ya no puede participar. Ese rumor lo manejaron por varios días a través de las redes sociales, medios de comunicación, pretendiendo opacar la imagen, opacar el crecimiento permanente y rotundo que ha venido teniendo el doctor José Bolívar Castillo en este preproceso electoral. Sin embargo, esa teoría poco a poco se les fue derrumbando porque no tenía el sustento constitucional ni legal. El Código de la Democracia vigente para este proceso electoral y el reglamento no le prohíbe en absoluto ser aspirante a la alcaldía del Cantón Loja. Entonces, por lo tanto, la edad no era una dificultad que le impedía poder ser o pretender ser candidato a la alcaldía de Loja. Poco a poco esa teoría se fue desvirtuando y vemos que en las redes sociales y en los medios de comunicación esta teoría ya no tuvo el sustento necesario, vieron que eso no lo generó resultados para la oposición, se quedaron ahí porque eso no era un argumento ni legal ni constitucional, peormente moral. Entonces, por lo tanto, ese tipo de ensayos que hacía la oposición más bien le fortalecía la candidatura del Chato Castillo. Entonces, eso fue un primer momento. Entonces, solamente para recordarles, mire, ¿cuántos años tiene el presidente de Estados Unidos? Donald Trump. 83 años. ¿Cuántos años tiene el doctor José Bolívar Castillo? 81 años. Si el presidente de Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, y tiene un presidente de 83 años, con la experiencia y su capacidad, no se puede menospreciar la capacidad, el liderazgo que tiene el Chato Castillo para poder enrumbarlo a Loja como debe de ser, ponerle en el sitial que se merece. Pero sin embargo vemos que los opositores políticos trataron de vender esa falsa imagen, ese falso pronunciamiento, y no les resultó algo positivo para ellos.
Ahora bien, sin embargo, durante ese tiempo, la propuesta, el planteamiento, la firmeza, el liderazgo que tiene el Chato Castillo le ha ido más fortaleciendo, y por eso vemos que muchas agrupaciones, muchos sectores se han ido sumando paulatinamente a este proceso o preproceso electoral. Ahora, la semana anterior, a través de ciertos medios de comunicación, sale una publicación en la que dice, más o menos casi textual, de que no podrá, dice que tiene un impedimento a través del Ministerio de Relaciones Laborales, tiene un impedimento el doctor José Bolívar Castillo para asumir cargos públicos. Primero, dice cargos públicos. En primer lugar, estamos todavía en un preproceso electoral. ¿Cuándo se cristaliza ya el proceso ya electoral? Cuando estén calificadas las candidaturas. Es decir, que en el mes de agosto, a partir del 2 de agosto hasta el 18 de agosto, todos los partidos, movimientos políticos, locales, provinciales y nacionales van a inscribir sus candidaturas. Una vez que estén inscritos, las candidaturas son sujetos de impugnación por cualquier ciudadano o agrupación política. Si no hay impugnación, no hay ningún tipo de observación dentro del Consejo Electoral por cualquier fuerza política, movimiento, partido político, recién las candidaturas van a estar en firmes. ¿Qué candidaturas? Gobiernos parroquiales, concejalías urbanas, concejalías rurales, alcaldía y prefectura a nivel nacional. Ese es el escenario cumpliendo el reglamento que establece actualmente el Consejo Electoral. Una vez que estén calificadas las candidaturas por parte del Consejo Nacional Electoral, recién vamos a hablar ya de candidatos oficiales que van a participar a los gobiernos parroquiales y van a ser parte de este proceso electoral que será el 29 de noviembre del presente año. ¿Con qué quiero llegar con esto? Si dice un certificado que es institucional, que hay que saber respetar porque es de una institución que tiene un impedimento para ocupar cargos públicos, pero no dice, que quede clarísimo, no dice que tiene un impedimento para participar en este proceso electoral. Con eso queda claramente demostrado y aclarado que el doctor José Bolívar Castillo puede participar en este proceso electoral, no tiene ningún impedimento legal para ser candidato a la alcaldía de Loja. Entonces, por lo tanto, el daño que quisieron causarle ciertos medios locales y ciertos medios digitales de decir o pretender manejar que el doctor Castillo no va a participar, se les va poco a poco derrumbando esa teoría y más bien se ha ido consolidando de mejor manera, en una forma positiva, transparente, que la candidatura del Chato Castillo va a ir firme en este proceso electoral. Estamos seguros que al no existir ningún tipo de impedimento legal por parte de ninguna institución del Estado en contra del doctor José Bolívar Castillo, su candidatura se le va a inscribir en los plazos y en los términos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Así que estén tranquilos, amigos, de que quienes son simpatizantes, quienes quieren apoyar la candidatura del doctor José Bolívar Castillo, tengan la plena seguridad que va a estar en la papeleta de alcalde del Cantón Loja. Eso no existe un impedimento en absoluto en este tema. Ahora, el otro tema que se refería al impedimento. Primeramente vamos pasando las fases. Yo siempre he dicho, no nos podemos poner los zapatos y luego las medias. Todavía tenemos que ver el pronunciamiento que se va a generar del pueblo ecuatoriano, y aquí en este caso de los ciudadanos del Cantón Loja, sobre las diferentes dignidades que se van a elegir. Y en este caso puntual, real. Primeramente el doctor tiene que inscribir su candidatura. Luego de eso tiene que calificarse su candidatura y estar en firme. Posteriormente viene la otra fase ya, la campaña electoral,
que son de 15 días, y en esos 15 días tenemos que todos unir esfuerzos para poder sumar la mayor cantidad de votos a favor de la candidatura de Kelvin Sicho y del doctor Castillo para que pueda lograr un triunfo exitoso el 29 de noviembre. Una vez que pasemos el proceso electoral, después del 29 de noviembre, al siguiente día van a haber ya resultados preliminares o definitivos. Ahí se va a ver una fase ya del triunfo que obtiene y va a obtener, estamos seguros con el apoyo de todos ustedes que nos están escuchando. Entonces, ahí recién se sabrá sobre los resultados. Sabemos que el doctor Castillo será el triunfador de este proceso electoral. ¿Cuándo es la posesión de las nuevas autoridades? Que si bien es cierto, se eligen a través del voto democrático participativo, se elige el 29, pero la posesión de las nuevas autoridades va a ser el 14 de mayo del 2027. ¿Cuántos meses faltan? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 7 meses después de las elecciones. En esos 7 meses, en el caso de existir algún impedimento legal, tendrá que subsanar. Pongo por ejemplo, si el señor Juan Pérez debe al municipio de Loja, pongo por ejemplo, $5.000, y el código tributario vigente en el Ecuador dice que se puede someter a unas facilidades de pago. Y en el ejemplo que estoy poniendo es que si debe 5.000 Juan Pérez, dice voy a pagar $1.000 dentro de las facilidades de pago que me establece la ley, y los 4.000 restantes les voy a financiar para 8 meses, para pagar $500 mensuales. Es decir, que si el marco legal le permite acceder a cualquier ciudadano ecuatoriano por cualquier obligación, deuda pendiente con el Estado, y hace uso de una herramienta legal para poder acceder a facilidades de pago, porque a veces la capacidad económica de los ciudadanos no permite pagar toda su obligación, sea cual sea la obligación, es pedir facilidades de pago. Y como la ley le faculta y le permite, entonces por lo tanto hace uso de una herramienta legal, administrativa, en este caso puntual, para que el ciudadano X o Y pueda pagar esa obligación. ¿Cuál es el interés del Estado? Recaudar esos valores, ¿no es cierto? Y que el ciudadano, a través del acto administrativo, que es facilidades de pago, pueda de mejor manera, no afectando su economía familiar, pueda pagar su obligación. Y eso no es legal, digamos, no es ilegal, eso es algo legal que le permite la ley. Y en este caso, honrar el crédito. Usted ha visto que cuando usted saca un crédito financiero en un banco, cooperativa, privado, cuando usted no puede cancelar la obligación, por cualquier circunstancia, usted pide una renovación de crédito, paga un poco y la diferencia lo financia. Entonces hay mecanismos de solución, pero lo importante es que el ciudadano cumpla la obligación. Honrar el crédito. Entonces, por lo tanto, si el doctor Castillo hizo uso de ese derecho que le establece la ley, ¿dónde está el problema? El problema se generaría si es que, como ponía el ejemplo de Juan Pérez, que financió la deuda para 8 meses pagar $500 mensuales y no pagó la obligación en los plazos establecidos de acuerdo al convenio de facilidades de pago. Ahí sí existe un incumplimiento de la obligación contraída entre el ciudadano Juan Pérez con el Estado o con la institución. Por lo tanto, eso todavía no se ha generado. Lo que el doctor José Bolívar Castillo ha pedido facilidades de pago de una obligación, y que eso ha hecho plataforma para poder denigrar la dignidad, la honra, en este caso, del doctor José Bolívar Castillo. Entonces, por lo tanto, él está dentro de los parámetros constitucionales y legales facultado para participar y también cumplir sus obligaciones en los plazos y términos establecidos. Entonces, con esta aclaración es importante dejarles tranquilos, amigos, a ustedes que nos están viendo a través de las diferentes páginas digitales, TikTok, Facebook y otras páginas más.
de que el doctor José Bolívar Castillo va a participar, va a posesionarse en los tiempos y plazos establecidos, va a cumplir su obligación como debe de ser. No formemos falsas expectativas de decir que el doctor ya no va a participar porque tiene un impedimento de X y Y. No. Giovanni, pero, perdón que te interrumpa, pero bueno, esto sí es favorecido por la votación por supuesto, de quienes vivimos aquí en la querida ciudad de Loja. Saludamos a nuestros amigos, nuestros fieles seguidores en TikTok y en Facebook y en las demás redes sociales. Un fraterno abrazo principalmente y reiterativo para quienes están en las diferentes ubicaciones del país y del mundo, a esos lojanos que tuvieron que salir de nuestra querida ciudad y provincia de Loja. Giovanni, existe una confabulación entre los grupos políticos locales de la ciudad y provincia de Loja con determinados medios de comunicación que han hecho un hinchamiento mediático contra José Bolívar Castillo, teniendo una consigna que se la viene manejando desde hace mucho tiempo atrás, que gane cualquiera menos el Chato. Que gane cualquiera menos el Chato, porque ahí existe hasta una conexión entre estos grupos políticos locales y son automáticos. Ellos automáticamente se los escucha, se los ve, como tú decías, en los diferentes medios de comunicación, de que en sus exposiciones que cada quien hace de cada tienda política, siempre hábilmente mandan dardos en contra del Chato. Todas las tendencias políticas nosotros podemos ser testigos y constatamos de que cuando intervienen en los diferentes medios, siempre el cuco, el malo de la película, es el Chato. ¿Existe esto? A ver, mire, desde cuando Loja tuvo una transformación, una imagen diferente, siempre existió el celo político por ciertos actores. Pero todos contra el Chato. Todos hacen grupos para destruirlo. Pero preguntémonos. ¿Pero por qué? Mire, es un celo político porque no le permiten o no quieren ver que Loja sea diferente. Y el Chato les daña la plaza. Mire, porque teniendo la Loja en la situación que se encuentra, de un total retraso, de todo tipo de falencias, digo, desde mi punto de vista, ese es el caldo de cultivo de quienes viven de la politiquería para mire, saciar sus intereses personales, Giovanni. Mire, sigue, Giovanni. La mejor obra pública ejecutada, tanto en el sector rural como en la ciudad de Loja, lo ha generado y lo ha hecho el doctor José Bolívar Castillo. Y muestra de eso es lo que quienes conocieron Loja, quienes siguen conociendo, saben el retroceso que ha tenido en los últimos años a partir del 2018 hasta la presente fecha. ¿Por qué se ha generado ese tema? Si son tan capaces de criticar, perfecto, pero demuestren con hechos reales. Han tenido 8 años desde que fue la revocatoria del doctor José Bolívar Castillo y veamos qué tipo de obra emblemática se ha generado o se ha ejecutado dentro del Cantón Loja. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque primeramente quienes han ocupado las alcaldías desde el 2018 hasta la presente fecha no han tenido capacidad de gestión ante los gobiernos de turno como también a los organismos internacionales. ¿Por qué no han tenido capacidad de gestión? Porque no han tenido proyectos, porque no han tenido planificación para Loja de aquí a unos 10, 15, 20 años. Lo que sí marca la diferencia es que el doctor José Bolívar Castillo tiene un plan de trabajo, que es plan del siglo XXI, que se maneja actualmente. Y la visión no es el nombre, sino es el desarrollo de Loja. Y lastimosamente, ¿por qué lo critica? Porque hay obra pública.
Porque quien no hace nada, ¿quién lo critica? Nadie. Y segundo tema, porque lo que usted dijo, les daña la plaza a aquellos politiqueros que quieren seguir manejando el municipio a su antojo y dichos contratos adjudicar a sus compadrazgos de grupo. Y eso no ha permitido el doctor José Bolívar Castillo en sus diferentes administraciones, y por eso es la oposición por oposición. Veamos si la oposición hace una crítica constructiva a la obra pública que ha ejecutado el doctor José Bolívar Castillo. No hacen una crítica positiva, sino más bien tratan de destruir a través de una crítica. ¿Y cómo lo hacen? Denigrándole, difamándole a través de los medios. Creo que la única forma de poder, lo que dice el doctor José Bolívar Castillo, la única definición de lo que somos es lo que hacemos, no lo que decimos. Porque fácilmente es manejar un discurso lírico, hacer unas propuestas que parezcan bonito, pero jamás se especifica de dónde van a obtener los financiamientos para determinadas obras. Si no lo han podido hacer en estos 8 años que han estado siendo parte de la administración municipal, no le han podido generar. ¿Por qué no le han podido generar? Porque no han tenido capacidad de gestión, porque solamente se han limitado a los recursos que año tras año les da o les asigna el gobierno nacional y de los impuestos, tributos y contribución especial de mejoras que ingresan al municipio. Solamente se han sujetado a ese presupuesto y no han visto otra manera más de poder tener mayores recursos que puedan generar obra pública en el Cantón Loja. Producto de ese celo político que existe en el Cantón Loja y en la provincia y en otras provincias del país, vemos que realmente en vez de poder construir una Loja mejor, vemos que eso se ha ido destruyendo. Yo creo que la gente sabia, muy inteligente, la gran mayoría de lojanos, sabe de lo que estamos diciendo es la verdad. Y la verdad no requiere seguirle sustentando, sino los hechos reales plasmados en la obra pública es lo que son el fiel reflejo de una administración municipal. Por eso es que hay que saber reconocer a quienes han ejecutado, han trabajado y han fortalecido el desarrollo de Loja, a quienes han generado fuentes de trabajo, a quienes han fomentado el turismo, a quienes han fomentado el tema productivo, a quienes han generado el tema de conectividad vial. Eso es la muestra, la carta de presentación que tiene el doctor José Bolívar Castillo para este proceso electoral. Yo le aseguro que si el doctor José Bolívar Castillo no estuviera liderando las encuestas, como también las encuestas de carne y hueso, nadie le topara su nombre, porque casi la gran mayoría de actores que aspiran a llegar a la alcaldía de Loja, siempre en sus intervenciones tratan de desprestigiar su administración, como por ejemplo, prepotente. Prepotente es poner el orden, poner la casa en orden. Eso no se llama prepotencia, eso se llama saber manejar el principio de autoridad y poner en orden las cosas como debe de ser, porque así tiene que ser una ciudad. Hay cosas que a veces no nos pueden gustar, pero si es bien colectivo, hay que saber apoyar. No hay que buscar solamente el beneficio personal. Los proyectos deben ser colectivos, donde tenga el mejor servicio a la colectividad, no proyectos individuales. ¿Qué mejor sería escuchar que ciertos candidatos o precandidatos reconozcan la obra pública que ha ejecutado el doctor José y mejorarla? Y mejorarle, y lo que está mal, rectificar, porque ningún ser humano en este mundo es perfecto. Siempre, en cualquier administración, de cualquier dignidad, sea servidor público o funcionario, vamos a cometer errores de buena fe, pero no por eso implica de que podemos totalmente destruir, denigrar de lo que ha hecho una administración como la del doctor José Bolívar Castillo. Esa teoría, ese concepto debe cambiar. Y como ventajosamente los ciudadanos tienen claro la película, saben realmente quién ha hecho obra pública en Loja, y producto de ese reconocimiento, de esa lucha permanente, vemos que actualmente existe un respaldo
mayoritario. Fíjense que las encuestas que se han practicado, vemos que hay un respaldo de mayoritario del pueblo lojano a la candidatura del doctor José Bolívar Castillo. Pero no es por el discurso, sino es por la obra ejecutada, por la seriedad que ha llevado a cabo en sus diferentes administraciones. Y no solamente es que él dice, voy a hacer esta obra y solamente queda como discurso. Él cuando ofrece una obra, lo cumple. Y por eso es la gente sabe, dice, lo que ofrece el doctor Castillo lo cumple a cabalidad y en los plazos establecidos. Saludos a nuestros amigos de TikTok que nos están viendo de las diferentes latitudes de este país y también del mundo entero. Un like para poder consolidar y fortalecer esta programación de Cuxibamba Estéreo en las diferentes programaciones que presta este medio digital de comunicación. Giovanni, esa visión de modernización que tiene su trayectoria en un proceso en la cual en algún momento existió la prestación de servicios básicos de primera, eso es innegable, ya lo que es la recolección de basura, tratamiento de residuos sólidos, servicio de agua potable que en tiempos del Chato no faltaba, una implementación de servicio de transporte urbano de primera, y son una larga lista de obras que son hasta la carta de presentación de nosotros, de los lojanos, y de los cuales aún todavía nos seguimos enorgulleciendo. Tú mencionabas toda esa secuencia hasta llegar al momento político que estamos viviendo, de los diferentes argumentos creados en contra del aspirante a la alcaldía José Bolívar Castillo, narrativas y un sinfín de agresiones, califiquémoslas así, de todo tipo, a la propia persona, a la familia, a su accionar, a su desenvolvimiento en su calidad de funcionario público. Se agotaron ya todas esas narrativas, se agotaron todas esas agresiones psicológicas que no les ha dado resultado, porque eso jamás lo podemos considerar como una crítica, porque lo que he querido es liquidarlo, eliminarlo, sacarlo del ambiente y de la palestra política, ¿sí? O sea, no es que solamente lo han querido que se haga a un lado, sino, como quien dice, sepultarlo políticamente, y si les hubiese sido posible hasta físicamente, pero se agotó, y la última carta, la carta negra que tienen bajo la manga, la sacan y asoma esta cuestión de que existen unas glosas, de que existe una certificación del Ministerio de Relaciones Laborales de esta provincia de Loja, en la cual ocasionaría impedimentos, como tú lo decías, Giovanni, en una primera fase no podrían impedir que sea candidato, pero lo que sí podrían es impedir en la posesión mismo, por cuanto, por lo que tú ya habías expuesto y explicado y nos habías hecho entender a nosotros y a quienes nos siguen en TikTok y en las diferentes redes sociales, no habría tal. Pero tú como abogado, como jurista, acláranos de esta cuestión. Las glosas que existen en la Contraloría en contra de José Bolívar Castillo son tal vez por malversación de fondos o que derivan de un proceso de cohecho, de peculado, es porque, como quien dice, el pueblo se robó los recursos de las arcas municipales, o son de tipo administrativo, financiero, que siempre se dan en este quehacer. Incluso mismo la certificación de relaciones laborales, ¿qué ocurrió?
según tengo entendido superficialmente, es por cuestión de que se despidió a una servidora pública en un determinado momento del GAT municipal de Loja. Pero sabemos que dentro de esto hay un organigrama administrativo, hay jerarquías, hay inmediatos superiores. O fue José Bolívar Castillo que fue a esta servidora pública y le dijo, te vas, fuera. Realizó, por decir, un despido intempestivo, arbitrario y abusivo, y es por eso que ahora tuvo ese contratiempo y esa situación laboral, porque se supone de que hay un orden administrativo en las cuales la autoridad superior, llamémoslo en este caso, encomienda funciones a los respectivos funcionarios municipales. Eso, repito, ¿cuál es la realidad de estas glosas? ¿A qué se debe esa certificación de relaciones laborales? Vamos a partir de un tema muy fundamental, que usted dijo, mi estimado doctor. Primeramente, cuando se actúa administrativamente, hablemos de un acto administrativo, un sumario administrativo, hay un procedimiento. ¿Quién lleva a cabo ese procedimiento? El director de talento humano del municipio. Internamente. Internamente, que es un acto administrativo, bajo los elementos de convicción que puede tener con una presunta infracción que pudo haber cometido, puede haber cometido o pueda cometer un servidor público. Para eso hay un procedimiento. Actualmente lo establece el Código Orgánico Administrativo. El COA. Claro, pero también hay que ver que previo al Código, al COA, que usted hace referencia, hay que saber respetar los derechos de los servidores públicos y de los trabajadores. Existe una normativa, pero antes de la normativa existe la Constitución. Todo proceso que se instaure contra cualquier servidor público, trabajador, sea quien sea, tiene que aplicarse el artículo 76, inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador, que es el derecho al debido proceso. Nadie puede ser juzgado por una infracción, contravención, si no tiene el derecho a la legítima defensa. Entonces, por lo tanto, hay un procedimiento que debe seguirse. Si le sumamos al artículo 76, inciso primero de la Constitución, vamos al artículo también 82 de la Constitución actual vigente, que habla del derecho a la seguridad jurídica. Si vivimos en un Estado de Derecho, es decir, que todos los ecuatorianos tenemos que cobijarnos a la Constitución y al marco legal vigente. Por más autoridad que sea, por más prepotencia que pueda tener, por más cualquier tipo de mecanismo, tendrá que seguir un procedimiento para poder extrañarle de la institución a un servidor público que incumplió sus funciones para el cual estaba encomendado. Entonces, por lo tanto, dentro de los procedimientos administrativos, además del COA, se cumple lo que dice la Constitución, es el derecho al debido proceso, como también a la seguridad jurídica. ¿Qué pasó con la servidora pública? Entonces, por lo tanto, al existir información que perjudicaba a la institución municipal, ante los reclamos necesarios, se abre un expediente administrativo donde es extrañado a través de un procedimiento donde tuvo el derecho a la de un sumario administrativo. De un sumario administrativo, donde pudo defenderse. Cuando hace la defensa técnica a través de su abogado, tiene que presentar las pruebas de descargo que decimos comúnmente, que son los elementos fundamentales para poder desvirtuar de lo que le están acusando. Si en el acto administrativo, el sumario administrativo, no demostró, y al no demostrar hubo una resolución, y en esa resolución sale extrañarle de la institución, hasta ahí se llegaba el procedimiento correspondiente. Ahora, la servidora pública hace uso de una herramienta constitucional que se llama acción de protección, que podemos plantear todos los ciudadanos ecuatorianos cuando vemos que se ha vulnerado nuestros derechos. Y cita un juez, que son los operadores de justicia, consideró que el procedimiento administrativo no se llevó a cabalidad, no se cumplió ciertas normas constitucionales y legales, procede a restituirlos. Y al restituirlos, ¿qué implica?
de que tiene que restituir al cargo y pagarle los meses o el tiempo que estuvo fuera de la institución. Y en ese caso, el municipio lo restituye a la persona que fue extrañada de la institución y también dispone el pago correspondiente. Y ese pago, como sabe que actualmente en el municipio se maneja por odio político a quienes son adversarios y no concuerdan con la política municipal de la actual administración, ¿qué hace? Seguir un juicio de repetición. Pero ¿qué ha hecho el doctor José Bolívar? Cumplir con la ley. Ahora, si ciertos operadores de justicia dan la razón por cualquier circunstancia y producto de eso se genera un juicio de repetición y le mandan a pagar al doctor José Bolívar Castillo un determinado valor y que la está cumpliendo a través de facilidades de pago, entonces de eso han querido tomarse ciertos actores políticos para poderle denigrar. Entonces, por lo tanto, cumpliendo los procedimientos legales, se lo ha hecho. Y dentro de eso, al existir un juicio de repetición, le mandan a pagar y está cumpliendo de acuerdo al Código Tributario, vuelvo a ratificar, con facilidades de pago. De ese tema ya cuántos, y aquí preguntemos una situación, mi estimado doctor, y ciudadanía. ¿Usted ha visto que el doctor José Bolívar Castillo ha sido sentenciado por peculado? ¿Usted ha visto un juicio penal que haya sido sentenciado por enriquecimiento ilícito? ¿Usted ha visto algún juicio penal por haber un delito de concusión? No hemos visto una sentencia en contra del doctor José Bolívar Castillo donde digan que se ha aprovechado de los dineros públicos de los lojanos a su favor. No hay una sola sentencia de ese tipo de naturaleza. Entonces, por lo tanto, eso demuestra que sus administraciones fueron transparentes. Lo único que hizo es de poder trabajar y que los recursos de los lojanos sean invertidos de mejor manera en la obra pública que es visible y notorio dentro del Cantón Loja. Ahora, si por ejecutar una obra pública, que puede haber errores, no discuto que no, o yo me pregunto, ¿qué alcalde del país no ha tenido una glosa? Y eso no implica de que la glosa ya tiene que pagarle porque pagarle. Si la Contraloría, que es el juez de cuentas, que hace la auditoría correspondiente y emite un borrador, luego de un borrador emite un título, emite una resolución en que manifieste que se le ha glosado por tal situaciones, esas glosas son impugnables. ¿No nacen las glosas por ilícitos? No, las glosas se generan porque hacen una auditoría de una obra pública y puede decir... En el caso del doctor José Bolívar Castillo dice, a ver, un ejemplo, si supuestamente la tubería era de 10 centímetros y le han puesto de 8 centímetros, pero no es culpa de él porque él no es técnico. Quienes emiten los informes es el fiscalizador y cualquier tipo de cambio se hace a través de un informe técnico. No es que dice yo porque soy el alcalde, yo decido y respetando los pronunciamientos técnicos, jurídicos, no. Lo que se ha hecho es netamente de que se pueda cumplir la normativa vigente y que se precautele los intereses de los lojanos y que los recursos de los lojanos sean invertidos en obra pública. Eso es lo que se ha hecho. Ahora, si existen las glosas, no porque existe una glosa, no hay cómo desvirtuar. Toda glosa puede ser impugnado dentro de los plazos establecidos. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, por lo tanto, un proceso, cuando ya esté en firme una glosa, pues pasa directamente ya a la vía ordinaria, que es la vía ya, que es el Tribunal Contencioso Administrativo, donde ahí las partes, en este caso el juez de cuentas, que es parte del Estado, como también quien ha sido glosado, puede hacer su legítimo derecho a la defensa. Y dentro del Tribunal Contencioso Administrativo, esos procesos judiciales, cuando están en firmes una glosa, llegarán a demorar 3, 4, 5 años, por la carga laboral que tienen los tribunales contenciosos administrativos, como el de Loja, como también a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, y en ese proceso, que es el contencioso administrativo, tiene la oportunidad, en este caso, el juez de cuentas, que es la Contraloría General del Estado,
como también el que ha sido glosado, poder presentar los elementos de convicción necesarios para desvirtuar que esa glosa ha sido emitida en forma ilegal porque no se han observado ciertos procedimientos legales, administrativos, y ahí es el momento oportuno donde las partes podrán presentar, tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de juicio, de manifestar, probar con la prueba necesaria, tanto la prueba testimonial, documental y pericial, demostrar de que realmente existe un abuso de poder de ese tema de glosas contra determinada persona. Y eso es el derecho que tenemos todos los ecuatorianos. Entonces, por lo tanto, no hay que alarmarnos que dice una glosa, 10 glosas, 2 glosas. No, las glosas, ¿cuándo se hacen efectivos? Cuando ya se han agotado todas las instancias legales ante la justicia ordinaria, ahí recién se hacen efectivos. No porque ya existe una glosa quiere decir que ya es responsable X o Y personas. No, esa glosa netamente es, vuelvo a ratificar, eso se lo puede ventilar ante la justicia ordinaria. Lo que ciertos politiqueros hacen, tiene 3 glosas, tiene 8 glosas, tiene 5 glosas, sin tener el sustento legal necesario. Usted recordará que últimamente salió de que le están siguiendo un juicio al municipio por 8 millones de dólares. Es como si la demanda fuera presentada recientemente. Y eso es bueno aclarar. Esa demanda fue presentada en años anteriores. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo sacaron en esa fecha? Justamente cuando ya pasan varios años de haberse presentado esa demanda, recién salen a decir que hay una demanda de 8 millones de dólares y que vamos a pagar los lojanos producto de la ineficiencia, de la ineptitud que ha tenido el doctor José Bolívar por Castillo, las obras que ha hecho. por las obras que ha realizado, por las obras, no por otra cosa más. Ahora usted, doctor, sabe, no porque ya le instaron un juicio ya es responsable. Primeramente, cualquier ciudadano puede presentar una demanda, que está en el legítimo derecho de presentarlo. Pero otra cosa es ver el resultado final. Acá es por presentar una demanda y vaya en el camino, pueden desistir de la demanda, puede que el juez no encuentre elementos de convicción, no le dé favorable a la parte actora, y si las pruebas que pueda presentar la contraparte son contundentes, esa demanda puede archivarse por falta de pruebas. Entonces, por lo tanto, no es porque una demanda ya se presenta y ellos le hacen una conmoción social de dañar la imagen de una persona. No, dejemos que los operadores de justicia actúen en derecho. Mantengamos la independencia de poderes. Lo político es una cosa, la función judicial es otra cosa. No podamos confundir lo político con lo jurídico. Y a veces estamos mal enseñados a hacer una conmoción social para presionarles a los operadores de justicia para que actúen de acuerdo a sus conveniencias. No, los operadores de justicia, en su gran mayoría en el Ecuador, actúan bajo la prueba que puedan presentar las partes y en base a eso emitirán una sentencia o una resolución, siempre apegado a derecho, no a intereses políticos de ciertos actores. La justicia dejemos que actúe. Si alguien cometió algún error y presentaron una denuncia en la fiscalía o una demanda ante la justicia, dejemos que la justicia actúe. No tenemos por qué presionar y no tenemos por qué generar conmoción social. Yo recuerdo, mire, en años anteriores se formó el foro de abogados para defender el tema de Zafet, que tiene que pagar el municipio de Loja 13 millones de dólares, después hablaron de 12 millones, después de 8 millones, y así sucesivamente. Se formó el foro de abogados a una defensa que era de una acción de protección, y veamos cuál ha sido el resultado hasta la presente fecha. ¿Qué quisieron con eso? Desprestigiarle el nombre del doctor José Bolívar Castillo. Quisieron deslegitimarle en los procesos electorales, pero no lo han podido lograr. ¿Y cuál es tal vez el presunto delito que pudo cometer el doctor? Firmar un convenio a favor de los ciudadanos, que era salvar vidas. Pero lastimosamente a veces le hacen el contexto negativo a través de ciertos medios de comunicación y también redes sociales, cuando no hablan el contexto en su conjunto. Ustedes recordarán, decían que esa compañía está conformada por familiares del doctor José Bolívar Castillo.
¿Pero le han probado? No le han probado documentalmente, porque fácilmente, es decir, en un medio, decir que esto, para poder afirmar una situación de ese tipo de naturaleza, hay que detener los documentos que soporten esa veracidad. Si no hay documentos que soporten esa veracidad, no hay por qué seguirle imputando hechos que no corresponden a la realidad de los hechos. La historia en Loja debe cambiar, la política en Loja debe cambiar. Ya dejémonos de egoísmos, porque el egoísmo destruye al ser humano. Por favor, pensemos en que Loja requiere un cambio, una transformación. Y el cambio, ¿dónde comienza? En cambiar la actitud de aquellos que hacemos política, pero política de la buena, pensando en el desarrollo de Loja y su provincia, no pensando en cómo puedo destruir a la otra persona, hacer escalera de eso para yo subir. No, no se trata de eso. La política es el servicio que se puede dar a los ciudadanos, y cuando se ocupe un espacio público de elección popular, existe un plan de trabajo que debe cumplirse a favor de sus mandantes, y los mandantes serán quienes, a través de los procesos correspondientes, puedan pronunciarse. Yo recuerdo cuando se hizo la revocatoria al doctor José Bolívar Castillo, todas las fuerzas políticas se sumaron contra él, todos contra él, pero hay un Dios que lo observa y lo juzga, y el tiempo es el mejor juzgador en la vida, y no lo han podido sepultar, porque querían sepultarlo vivo, políticamente, pero no lo han logrado. ¿Por qué no lo han podido lograr? Porque todos los pronunciamientos que han salido a través de los diferentes medios han sido falsos, y esa mentira ha tenido un costo para quienes pretendían causarle daño, y eso más bien le ha fortalecido hoy en la actualidad al doctor José Bolívar Castillo, y por eso está vivo, vigente, y que será, y estoy seguro, con el apoyo de los ciudadanos del Cantón Loja, va a ocupar el sillón de Mercadillo, y desde ahí va a poner orden en el municipio como también orden en la ciudad, y los recursos que ingresan al municipio serán administrados, como siempre ha dicho él, lo público es público y lo privado es privado. Estamos convencidos de esa propuesta, estamos seguros porque ya conocemos su capacidad de gestión, sabemos su liderazgo, y que eso lo va a implementar nuevamente en el municipio, no en bien de él, sino en bien de la colectividad. Estimado Giovanni, en conclusión, sobre este asunto, sobre esta trama de la politiquería local, podemos decir de que las famosas glosas tienen su nacimiento por cuestiones supuestamente de omisiones administrativas, de negligencias administrativas, no más bien de que José Bolívar Castillo, cuando estuvo administrando la cosa pública, cuando fue alcalde del Cantón Loja, malversó fondos, o lo que dice común, y simplemente el pueblo, y como nos entendemos, se robó la plata del municipio. No es por eso, sino por cuestiones de orden administrativas que muchas de las veces de mala fe se las construye, ¿no? Asimismo, la cuestión de la certificación de relaciones laborales, en la cual existe un supuesto impedimento en contra de José Bolívar Castillo, es por una cuestión legal que, acudiendo a las diferentes instancias, y alguien puso un recurso de revisión, le fue favorable, y pues en fiel cumplimiento de la ley, José Bolívar Castillo, como lo dicen nuestros marcos jurídicos correspondientes que rigen en nuestro país, las deudas se pueden negociar, y eso es lo que está haciendo, dándole fiel cumplimiento a una deuda de la que ni siquiera se benefició. A ver, mire, porque el tiempo es corto, mire un tema puntual. Si el doctor José Bolívar Castillo hubiese incumplido esa obligación
¿Qué dice el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal? Para aclarar a los ciudadanos, quienes incumplan órdenes de autoridad competente, resumiendo, la pena es de 1 a 3 años de prisión. Si el doctor José Bolívar Castillo hubiese incumplido esa obligación, ¿usted no cree que hubiesen presentado la denuncia a la Fiscalía? Ya lo hubieran metido preso, ya lo hubieran hecho meter preso. No cree ese tema. Entonces, mire, ahí se demuestra que existe la mala fe de quienes tratan de denigrar la dignidad y la honra del Chato Castillo. Entonces, por lo tanto, mire, aclarando el tema, aquí el doctor José Bolívar Castillo va a ser candidato y estamos seguros que va a ganar las elecciones y va a ser el futuro alcalde de Loja, que va nuevamente a ponerle a Loja en el sitial que se merece. Vendrán nuevamente otro tipo de acusaciones, ya les me anticipo, ya van a decir que el doctor está enfermo, ya no puede participar, sacarán 1000 cosas con fin de buscarle para no ver que participe, o sino para supuestamente hacerle creerle a sus simpatizantes de que el Chato Castillo no va a participar. El Chato Castillo está bien en salud, el Chato Castillo no tiene problemas judiciales por robo, por peculado, por enriquecimiento ilícito, por concusión, ningún tipo de delito. Lo que tiene son glosas administrativas que se ventilarán en el Tribunal Contencioso Administrativo. Por eso invito a que seamos positivos, que no caigamos en falsos rumores que se generan a través de medios de comunicación. Estimado, seguros, convencidos de que la propuesta del ARE, Centro Democrático, va a tener resultados positivos el 29 de noviembre. Estimado doctor Giovanni, amigos que nos honran con su sintonía, principalmente a través de TikTok, muchísimas gracias. Nuestro único afán es dar a conocer la verdad de los hechos, porque nos asiste ese derecho de poder reclamar, de poder protestar, porque está plenamente y estrechamente vinculado con nosotros, con nuestras familias, con la colectividad. Y nosotros lo único que aspiramos y queremos es una Loja mejor, vivir mejor, que existan condiciones para las actividades diarias del vecindario de Loja, que existan servicios eficientes de los cuales nosotros nos sintamos gustosos de ir a pagar nuestros impuestos en el municipio de Loja, de que existan condiciones incluso para la inversión, para el turismo de esta ciudad y de esta provincia de Loja, porque la mejor política social que se puede hacer es la incorporación al aparato productivo de la población económicamente activa, pero cuando hay condiciones, y esas condiciones las tiene que poner justamente en nuestro caso el GAT municipal, o sea, el municipio de Loja. Lo que queremos decir que si hay condiciones va a haber una dinámica y que incluso se van a crear fuentes de trabajo y los jóvenes van a tener trabajo, porque como repetimos, la mejor política social es incorporar a la juventud al aparato productivo. Muchísimas gracias con todos y palabras concluyentes y de despedida, estimado doctor Giovanni. Mire, creo que tus espacios a través de Cuxibamba Estéreo permiten aclarar temas puntuales, fundamentales que se generan a través de ciertos medios de comunicación. La verdad siempre va a prevalecer, no importa el tiempo. El tiempo será el mejor juzgador y en este caso estamos seguros, convencidos que estamos hablando sobre la veracidad de los hechos. Suerte, doctor, que les vaya bien, muchísimas gracias y nos despedimos hasta una próxima oportunidad.